Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar el diputado Jorge Alessandri aquí en el estudio de CNN Chile. Hay muchísimas cosas que conversar, tema licencias, tema permisos parlamentarios, la reforma al sistema político, va o no va el umbral. Hay mucho que conversar y que debatir. La campaña de Evelyn Matei es uno de los voceros. Pero comenzamos esta jornada llena de informaciones en un día frío y lluvioso con estos titulares. Después de las lluvias viene el frío, las temperaturas van a bajar hasta 0 grados en el centro-sur del país tras el paso del sistema frontal que dejó anegamientos y cortes de luz. Además, en Canela hubo viviendas dañadas y un grupo de excursionistas fue encontrado con hipotermia en Romeral. En una visita a Recoleta, el presidente Boric destacó el trabajo que realizan las organizaciones sociales en este tipo de emergencias. El gobierno insistió en que aún quedan recursos pendientes en el caso del proyecto Dominga, esto a pesar del fallo del Tribunal Constitucional que desechó el argumento del Comité de Ministros que acusaba al primer Tribunal Ambiental de invasión de competencias. De la empresa Andes Iron pidieron al Ejecutivo abstenerse de ejercer una estrategia dilatoria. 10 fiscales y 32 funcionarios del Ministerio Público salieron del país estando con licencia médica, según un informe elaborado por la Contraloría Interna. Las fiscalías regionales determinarán las medidas administrativas que deben aplicar ante estas irregularidades. El fiscal nacional Ángel Valencia sentenció que ellos no solo deben velar por la aplicación de la ley, sino que también respetarla. Y en temas internacionales, al menos 290 personas murieron luego de que un avión se estrellara en una zona residencial de la India. Solo uno de los pasajeros sobrevivió al accidente. Entre los fallecidos también hay personas que estaban al interior del edificio donde cayó la aeronave. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, y como lo comentábamos, un intenso sistema frontal vivió la zona centro del país. Las precipitaciones se extendieron en la región metropolitana hasta el mediodía de hoy jueves y se espera además que un nuevo frente llegue durante este fin de semana. María Luisa Carrión con su informe. Hasta el mediodía de este jueves, poco más de 35 milímetros de agua había caído en Pirque, acá en la región metropolitana. 28 en La Pintana y Quinta Normal y poco más de 27 en Tobalaba. En los balances preliminares se hablaba de una ciudad que resistía de buena manera el primer sistema frontal significativo de la temporada. Sin embargo, hubo algunos puntos grises. Pese a los llamados insistentes de las autoridades, la sorpresa fue encontrarse con un refrigerador en el canal Santa Marta en Maipú. Es muy difícil de entender que pese a todos los llamados de atención que hacemos las autoridades, a todo el trabajo que hacen los equipos municipales en terreno de poder mantener el canal limpio para evitar riesgo de desborde, en cosa de minutos ya veamos un refrigerador tirado, ya veamos nuevamente basura acumulada, la que obviamente va a ser retirada, pero no es la idea. El canal Santa Marta fue el primer punto que supervisaron las autoridades la mañana de este jueves. Se espera que este sea el último invierno en estas condiciones, ya que los trabajos de entubamiento tienen 45% de avance y si todo sigue su curso, debería finalizar en abril de 2026. Mismo plazo hay en el canal Santa Corina, que también ha dado más de un dolor de cabeza en años anteriores, sobre todo por su cercanía a la Ruta 68. Se contempla el entubamiento del canal Santa Corina, que corre paralelo a la Ruta 68, también una piscina de acumulación y de regulación del agua y posteriormente un conjunto de obras bien importantes propiamente de un parque para el disfrute y el paseo de los vecinos de Pudahuel. Este colector, que es de responsabilidad del MOP, va a dar una solución definitiva no solamente a Pudahuel, a la Ruta 68 que conecta a Santiago con la Quinta Región. Es muy importante y estratégico para Santiago. Esto debido al alto flujo de tránsito que circula por esta vía. Para enfrentar este invierno se están realizando trabajos de emergencia para evitar que colapse el canal y el agua llegue a la carretera. Estos dos puntos no fueron los únicos monitoreados en la capital, que sabemos aún enfrenta dificultades en días de intensas lluvias. De los 22 puntos críticos tenemos 14 que son puntos bajos, que están distribuidos. La mayor concentración siempre está en el sector surponiente de Santiago, la mayor concentración está en la comuna de San Bernardo, están desplegados las cuadrillas como autobomba y los camiones hidrojet también están ubicados estratégicamente
en Lampa, en Recoleta, en Puente Alto y también acá en Maipú. Monitoreo de las autoridades del Ministerio de Vivienda y el Serviu desde Pudahuel, donde verificaron en terreno el resultado de este esfuerzo, el nuevo colector de lluvias del sector de San Juan Valdés, calle que el año pasado no soportó las precipitaciones y terminó anegando las viviendas de los vecinos. El trabajo se hizo durante agosto, el segundo semestre en realidad del año 2024. Fue un trabajo de 8 meses que se logró en plazos y que hoy día, como lo dijimos, que ese iba a ser el último invierno donde los vecinos de San Juan Valdés se inundaran. Antiguamente esto colapsaba y la verdad es que se inundaba bastante. Con decirle que quedábamos atrapados, digámoslo así, porque llegaba el agua al interior de mi almacén y no había cómo salir. Tendrán ahora un invierno más tranquilo y sin el miedo de volver a ver sus hogares con agua, porque se espera que este domingo por la tarde retornen las lluvias a la capital. Pero antes... Lo que se espera es que aparezca el frío, una masa de aire frío que ya comenzó a dejar sus primeros efectos en la región. Podría bajar las temperaturas considerablemente durante los próximos días. Se espera que el sábado sea el día más frío, donde en Santiago Centro podrían llegar a 0 grados y en sectores precordilleranos y también rurales bajar a los -1, incluso -2 grados. Hago nuevamente un llamado a las empresas de distribución eléctrica a asegurarse de la continuidad del servicio. Acá, como dijimos en los días anteriores, este frente de mal tiempo estaba previsto, por lo tanto no se puede alegar causa fortuita ni algo sobreviniente que no se supiera. Llamado del presidente desde un albergue de emergencia para personas en situación de calle en Recoleta. Hasta el mediodía, unos 50.000 clientes estaban sin luz en el país, concentrando la mayor cantidad de afectados las regiones del Maule, Metropolitana y Valparaíso. En esta última se sumaron además marejadas. Acumulamos, ¿no es cierto?, en algunas estaciones meteorológicas del orden de los 40 a 45 milímetros de agua. Experimentamos vientos que en algunos lugares, principalmente cerca de la Costa de la Dormida, superaron los 80 kilómetros por hora. Tren de sistemas frontales que golpea al país. Este se debilitó durante la jornada, sin embargo, quedamos a la espera del próximo que ingresará el sábado por la zona sur de Chile, también con abundante agua y en algunas regiones con fuertes ráfagas de viento. Bueno, lo veíamos en la nota María Luisa Carrión. La lluvia de hoy va a provocar bajas temperaturas en la región metropolitana durante los próximos días y se anticipa el regreso de las precipitaciones en la noche del domingo. Por eso vamos a tomar contacto con el estudio de CNN Tiempo, donde José Miguel Mardones nos adelanta cómo van a estar las condiciones climáticas en los próximos días. José Miguel. ¿Cómo han estado? Muy buenas noches. Nosotros en el estudio de CNN Tiempo preparando un nuevo capítulo que vamos a llevar a la pantalla de CNN Chile luego de las noticias con toda la proyección y el análisis de las precipitaciones de esta jornada y también, por supuesto, con la intención de proyectar qué será el día viernes, sábado y domingo en materia meteorológica. Tenemos precipitaciones otra vez y la llegada de un nuevo sistema frontal. De hecho, vamos a revisar imágenes que nos contextualizan precisamente lo que yo anunciaba en la presentación. Tenemos la llegada inminente de un nuevo sistema frontal proyectado en el centro-sur de nuestro país para la tarde del día sábado y en el centro de Chile, entiéndase la región metropolitana, la región de Valparaíso, la región de O'Higgins, para la tarde del día domingo. Aportará otra vez abundante precipitación y como una manera de proyectar lo que será total evento, considerando lo del día de hoy y lo que se espera para el fin de semana, les cuento que en nuestra capital, de acuerdo a información que nos entregó la estación meteorológica de Quinta Normal, que mide el centro de la capital, cayeron durante este día jueves 29 milímetros de lluvia, de precipitación. Con lo que se espera para el día domingo, podríamos sumar en total 60 o 65 milímetros, uniendo ambos eventos, ya que para el próximo domingo, ahí vemos la imagen, el color azul representa el sistema frontal que ingresa al territorio nacional, al Chile continental. Bueno, para el día domingo se espera en nuestra capital 30 a 35, por lo tanto será abundante precipitación que se podría extender, como vemos en la imagen, hasta la mañana o las primeras horas de el día lunes. Y aquella precipitación, el nuevo sistema frontal, va a ingresar por el sur de Chile.
llega al centro sur, entiéndase, región del Maule, Ñuble y Biobío, la tarde del sábado y se une a otro sistema frontal que viene desde la Patagonia. Ambos se potencian y viajan el día domingo al centro de Chile, desde la región de Valparaíso, incluso sur de la región de Coquimbo, toda la región de Valparaíso, la región metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. Atención la zona de el Ñuble y la región de Biobío, que van a tener precipitación sábado y domingo prácticamente todo el día, con algunas intermitencias. Podrían acumular, de hecho, en el Biobío durante el fin de semana entre 80 y 90 milímetros de precipitación caída. A prepararse, se mantiene la alerta por velocidad del viento, sobre todo en sectores costeros, y por otro lado también posibilidad de marejadas en playas del centro y el centro sur de nuestro país. Las temperaturas seguirán relativamente bajas pese a la presencia de un río atmosférico que acompaña este sistema frontal que hemos estado conversando, y por lo tanto, a propósito de las temperaturas bajas, se espera también nieve en alta cordillera, algo que también se generó durante el día de hoy. Vamos a volver a nuestra pantalla interactiva. Aquí están todas las opciones y quiero compartir con ustedes ahora el pronóstico del día de mañana en nuestra capital. Luego del paso de las precipitaciones del día de hoy, que insisto, dejaron 29 milímetros en el centro de Santiago, 40 milímetros en Viña del Mar, de acuerdo a información de la estación Torquemada, y de hecho más milímetros hacia el sur de Chile. Bueno, luego de todo eso, luego de las precipitaciones, vienen las bajas temperaturas, entre 1 a 2 grados como mínima el día de mañana en el centro de Santiago, 1 a 2 grados de mínima por el norte de nuestra capital, bajas temperaturas en el poniente, también en el oriente, y las máximas no suben para nada en toda la región metropolitana. Las nubes nos acompañarán para iniciar el día, luego cielo parcial, luego algo de cielo despejado y hacia la tarde-noche del día viernes, nubes otra vez y una noche de día viernes muy, pero muy fría. Esas mismas nubes nos van a acompañar el próximo sábado en nuestra capital y prácticamente en todo el centro de nuestro país. Helada matinal para Santiago el sábado, así es que si no es necesario, no se levanten temprano, iniciando un nuevo fin de semana. Máxima de 11 grados. La temperatura se mantiene el domingo con precipitaciones abundantes desde el mediodía del domingo. Atención con esa información. Lluvia prácticamente toda la tarde del domingo, lluvia la noche del domingo y también la madrugada del lunes. Posibilidad de algunas gotitas también las primeras horas del día lunes de la próxima semana, con temperaturas que se mantienen bajas. Y por inestabilidad postfrontal o remanentes que dejan los sistemas frontales en la atmósfera, hay posibilidad incluso de algunos chubascos débiles el próximo día martes. Atención con la máxima del martes, solo 8 grados. Así es que a prepararse con todo, con toda la indumentaria necesaria para enfrentar las bajas temperaturas. Y helada matinal el día miércoles, pese al cielo despejado. Bueno, vamos a dejar hasta acá este despacho, esta conexión con CNN Prime, pero les dejo extendida desde ya la invitación a que nos encontremos en pocos minutos en un nuevo capítulo de CNN Tiempo, con un análisis mucho más extenso de lo que pasó durante las últimas horas y de lo que pasará durante el fin de semana. Nos vemos más adelante. Muchas gracias por estar ahí. Nos vamos aquí a la pausa y volvemos con mucho más a CNN Prime. Volvemos a CNN Prime para contarles que la Policía de Investigaciones detuvo hoy a un quinto sujeto por el homicidio doble ocurrido en Graneros en marzo de este año. Vamos a conocer más detalles y para eso tiene toda la información Felipe Hernández. Felipe, buenas noches, te escuchamos. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Claro, una investigación de largo aliento que ya acumula varios meses de trabajo por parte de la Policía de Investigaciones y de la Fiscalía de Rancagua para dar con el paradero de esta banda que se dedicaba a realizar robos en parcelas que están ubicadas en la región de O'Higgins, y donde en uno de estos, bueno, lamentablemente ustedes recordarán, el pasado 12 de marzo ocurre este lamentable robo con homicidio, con doble homicidio, porque estos
sujetos que ingresan hasta la parcela de este matrimonio, bueno, decide finalmente disparar en contra de ambas personas, de la pareja de este matrimonio, de, bueno, un empresario y una funcionaria de un establecimiento educacional de la región de O'Higgins. Esto de inmediato derivó en una investigación amplísima para dar con el paradero de estos sujetos. Hasta la jornada del día de ayer eran 4 los imputados que se mantienen en prisión preventiva, pero faltaba el resto de la organización. Bueno, hoy se realizó un allanamiento en un domicilio en la región de O'Higgins, en la ciudad de Rancagua, y se pudo dar con el paradero de un sujeto que era también intensamente buscado. Tenía orden de detención y se trata de, al menos se señala por parte de la investigación, que sería uno de los sujetos que habría realizado los disparos en contra de este matrimonio, que habría estado participando de este lamentable hecho, este brutal crimen en contra de este matrimonio ocurrido el pasado 12 de marzo. Es algo de lo que también señala la Policía de Investigaciones y lo cual vamos a pasar a escuchar a continuación en la voz de, bueno, quien está a cargo justamente de la investigación por parte de la PDI. Revisemos justamente lo que señalaban, entregando algunos antecedentes, y a la vuelta les comento, bueno, del prontuario de este 5º detenido en el marco de esta investigación. Damos cuenta el día de hoy de la detención del 5º integrante, autor material del doble homicidio. Se logró la detención de este sujeto en unos allanamientos que se realizaron a través de este equipo multidisciplinario, permitiendo la detención de este sujeto, además de 2 sujetos más que están relacionados a otros delitos anexos, que están relacionados a delitos de asalto, robo con intimidación y violencia. Es parte de integrantes de bandas criminales que están actuando en nuestra región de O'Higgins. Hay conexiones de varios hechos delictuales de violencia que están ocurriendo en nuestra región, específicamente en el sector de Granero. Está posicionado como uno de los que dispara, probablemente dentro del contexto del doble homicidio. Junto con este sujeto, el 5º detenido en el marco de esta investigación por este robo con doble homicidio, bueno, se detuvo a otras 2 personas y en ese aspecto es que se trataría de 12 sujetos más que estarían involucrados en otros hechos, pero relacionados con el mismo tipo de delito. Hablamos de robo con intimidación, robos con violencia al interior de parcelas ubicadas en la región de O'Higgins. Pero quedémonos justamente con el 5º detenido por el caso, por la investigación, por la muerte, el robo y la muerte de este matrimonio ocurrido en Graneros el pasado 12 de marzo. ¿Quién es este sujeto? Bueno, hablamos de Martín González Campos. Es chileno, es adulto y tiene antecedentes. Es más, aquí me quiero detener porque este sujeto, mientras estaba con esta orden de detención pendiente en el marco de esta investigación, bueno, se pudo verificar que además tenía otras 2 órdenes de detención pendientes. ¿Por qué delitos? Hablamos de robo con intimidación y además de porte ilegal de armas y munición. Bueno, en la jornada del día de hoy, en el marco del allanamiento que se realizó a este domicilio, bueno, se pudo encontrar un arma que sería originalmente a fogueo, pero que estaría adaptada para disparar munición real. Cuando se hace el chequeo de la munición con lo que fue encontrado en esta parcela de Graneros, en este hecho macabro que ocurre el pasado 12 de marzo, bueno, se hizo match con las municiones que se encontraron y por eso es que habría sido entonces este sujeto y esas armas y esa munición la que habría sido entonces disparada en esa ocasión y que dio muerte finalmente a este matrimonio. Es parte de los antecedentes que se manejan en torno a este sujeto, el cual va a ser formalizado. Controlada su detención en una primera instancia en la jornada del día de mañana y todo hace prever que la formalización se va a dar también en la jornada de mañana en la mañana. Revisemos lo que señalaban desde la Fiscalía a propósito de esta investigación, de este 5º detenido y cuáles los pasos a seguir en materia de esta indagatoria. El Ministerio Público lleva una serie de investigaciones por diversos robos violentos que han ocurrido en la región de O'Higgins. Se hizo una entrada y registro en virtud de información que manteníamos respecto de
uno de estos delitos que ocurrió en la ciudad de Rancagua, en el sector de San Damián, y en ese contexto encontramos a uno de los sujetos que se encontraba prófugo con orden de detención. Mañana lo vamos a formalizar por el robo con homicidio, el robo en lugar habitado, los disparos injustificados y también la tenencia ilegal de armas de fuego y municiones. Ahí está entonces las palabras que entregaban desde el Ministerio Público el fiscal Aquiles Cubillos. Revisar también otros antecedentes en el marco de esta investigación. ¿Qué se ha podido establecer en el marco de las características que tienen estos detenidos hasta ahora? Bueno, hay quizás algo que los une. De los 5 detenidos en la actualidad respecto de esta investigación, porque hay que señalar, esta indagatoria sigue abierta, se siguen buscando a otros posibles participantes de este crimen, 4 de los 5 que hasta ahora se mantienen en condición de imputados en este caso, habrían tenido ingresos hasta centros del Sename. Ahí se habrían conocido estos sujetos y habrían entonces empezado a realizar algunos, atracos, actos delictuales en conjunto. No se descarta que esa situación pudiese ser un mecanismo para poder entonces generar este contacto entre ellos e iniciar esta banda delictual que habría estado dedicada a realizar este tipo de robos en diferentes parcelas. ¿Por qué digo que no solamente se están enfocando en lo sucedido el 12 de marzo con el crimen en contra de este matrimonio, sino que además la Fiscalía tenía antecedentes de este grupo desde enero de este año que habrían estado realizando robos en otras localidades también focalizadas en la región de O'Higgins? Es parte de lo que se maneja hasta ahora y podría entonces tener este vínculo, este conocimiento de estos sujetos de forma previa en el marco de las detenciones o internaciones provisorias que tuvieron en su momento por otro tipo de delitos mientras eran adolescentes. Es más, este 5.º detenido en la jornada del día de hoy también tiene algunos ingresos al Sename. Entonces, es parte de lo que se maneja en cuanto a antecedentes respecto de estos sujetos. A propósito de esta situación, fue consultado el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien justamente se refiere a este hecho, a esta situación y por supuesto a la investigación que ya tiene 5 detenidos, 4 de ellos en prisión preventiva, 1 que va a enfrentar al tribunal en la jornada del día de mañana, que fue el detenido del día de hoy. Revisemos lo que señalaba la autoridad de gobierno. Estos son de las personas que quedan pendientes de detener y con esto la aclaración policial de la investigación ha avanzado, pero más o menos el contexto en el cual ese crimen ocurrió, quienes participaron, fue comunicado en su oportunidad y esto es una de las últimas diligencias que estaba vinculada a la identificación de sus responsables. Esta era una banda que se organizaba para la comisión de robos en viviendas en el sector rural de la región de O'Higgins. Todas, como ustedes recordarán en su oportunidad, que pertenecían a la comuna de Graneros y descartada cualquiera de otras hipótesis que en su momento se plantearon como un crimen por encargo o similar. Ahí está entonces las palabras que entregaba la autoridad del Ministerio, la máxima autoridad del Ministerio de Seguridad Pública, Luis Cordero. Entonces, Mónica, mañana va a ser entonces el día clave para poder saber cuál va a ser la situación procesal, la situación en esta investigación de este 5.º detenido, el cual va a ser controlada su detención mañana en una primera instancia y posterior a ello la formalización de cargos por diferentes delitos, entre ellos robo con homicidio, como fue lo que se generó lamentablemente en contra de este matrimonio el pasado 12 de marzo de este año. Muchas gracias por toda la información, Felipe, que tengas muy buenas noches. Igualmente, chao, chao. Vamos a la política. El candidato republicano José Antonio Kast subió en el sondeo realizado por Ixo-UDP, empatando con la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matei. Más atrás, Carolina Toá y Johannes Kaiser también igualan en las preferencias ciudadanas, pero solo con un 8%. ¿Cuáles fueron las razones y qué resultados lograron los otros competidores por llegar a la moneda? Lo revisamos en el informe de Macarena Román. Dijeron que el discurso de seguridad... Muchas gracias, no hay punto de prensa hoy día. Muchas gracias. No quiso detenerse a hablar con la prensa a pesar de seguir en los primeros lugares de todas las encuestas.
aunque también Evelyn Matei ha sido alcanzada con el 23% de las preferencias por su contrincante republicano José Antonio Kast. Así lo dejó claro un nuevo sondeo del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales. La preferencia por Kast, ¿cierto?, aumenta en comparación al sondeo anterior y se equipara a, digamos, el apoyo a Matei. El sector socioeconómico ABC1 y de edad avanzada estaría respaldando mayoritariamente a la exalcaldesa de Providencia, mientras que los más jóvenes de clase media y baja se estarían inclinando por el líder republicano. En tanto, compartiendo el tercer lugar de la encuesta, se sitúa el libertario Johannes Kaiser y la banderada del socialismo democrático Carolina Toá con 8%, seguidos por Janet Jara, Franco Parisi y Gonzalo Vinter. Nosotros empezamos una candidatura presidencial porque tenemos un ideario que defender y que representar. La ciudadanía decidirá en su momento si quiere que sigamos a la siguiente instancia o no. ¿Esa primera vuelta? Eso es la primera vuelta, segunda vuelta. Yo primero diría que las estrategias se aplican, no se anuncian. Y segundo, yo creo que el tema aquí no tiene que ver con las durezas de los tonos, está en mostrarse y que la ciudadanía pueda identificar las diferencias y elegir informada. En eso no vamos a cambiar. Continuará con la estrategia que la ha mantenido liderando la mayoría de los sondeos, si de oficialismo se trata, pero que también ha mostrado una baja. Carolina Toá cayó 3 puntos porcentuales solo en la medición de XUDP, mientras que su competidora del Partido Comunista subió 1 punto llegando a 7%. Esto pese a que desde el socialismo democrático han insistido en que la única que puede ganarle a la oposición es la ex titular del Interior. Lo primero que quisiera señalar al respecto es que va a ser la ciudadanía quien elija quién es la candidata más competitiva. No son declaraciones de los comandos las que establecen eso. Pero lo segundo es que no me gustan las campañas del terror. Encuentro que no es bueno estar metiendo miedo. Sobre todo además viendo los datos objetivos. El que tenga una afiliación al Partido Comunista también hace que muchas personas no la vayan a preferir simplemente porque piensan que una candidatura del Partido Comunista no va a derrotar una candidatura de derecha después en las elecciones, ya no en las primarias, sino en las elecciones presidenciales derechamente, ¿no? Entonces, yo creo que acá hay mucho terreno a la variación. Variación que podría estar impulsada por la posición política que tienen los ciudadanos en nuestro país. Según los encuestados, 20% se define de izquierda, 19% de centro, 37% de derecha y 26% no se identifica con ningún sector. Chile no quiere más extremos, Chile ya no le cree ni a la izquierda, a la derecha, y vamos a volver los chilenos a votar por el centro político, que es representado por el Partido de la Gente y nuestra candidatura. Esperamos reencantar a esa gente con las propuestas, con ese mundo que tenemos que preocuparnos del cambio climático, ¿cierto?, y de los efectos, pero también del desarrollo, del crecimiento. La encuesta también reveló que las intranquilidades de las personas se radican en la delincuencia, la salud y el alza de los precios, mientras que la vivienda, el medio ambiente y la desigualdad ocupan los últimos lugares de sus preocupaciones. Bueno, un amplio debate y polémica ha generado la moción parlamentaria que busca sancionar las filtraciones de causas reservadas. Parlamentarios y gremios de los medios de comunicación advirtieron que la iniciativa pone en riesgo la libertad de prensa y el derecho ciudadano a estar informado. Por su parte, los autores del proyecto descartan que eso vaya a ocurrir. Colomba Eichholz con el tema. Cuando se produce una filtración de investigación que es reservada, la investigación se entorpece. Es sospechoso que se filtra de todos menos de Andrés Chadwick. No puede ser que nos acostumbremos a que estas filtraciones sean algo naturalizado. Todo lo que llega a la fiscalía termina en la prensa. Es muy perjudicial para cualquier persona que está siendo investigada, sobre todo cuando es una autoridad que tiene más visibilidad. Sorprende cómo rápidamente nos ponemos a hablar de situaciones que no son materia de tipos penales. Las filtraciones son ilegales. Declaraciones como estas son las que han abundado en el último año. Investigaciones complejas por los casos Audio, Sierra Bella y la indagatoria contra Manuel Monsalve han derivado en causas paralelas por filtraciones de información reservada, situación que hoy genera especial preocupación en el Senado, donde se impulsa un proyecto que busca fortalecer la protección de antecedentes y tipificar su divulgación indebida. Es evidente que vamos a avanzar en un proyecto que fortalezca la investigación de los hechos delictivos y por supuesto fortalezca también la
labor del Ministerio Público. Y la sanción clara respecto de quien filtra información a mitad de investigación tiene que ser contundente, porque de lo contrario, esas filtraciones lo único que están afectando es un buen desarrollo de la investigación. Los procesos de investigación penal tienen un periodo en que la investigación es reservada y secreta. Nosotros lo que estamos haciendo en este proceso, en este proyecto, ¿no es cierto?, es aumentar un poco ese tiempo y también establecer un delito en aquellos casos en que se filtre durante estos periodos. Pues según la moción impulsada por el senador oficialista Pedro Araya, la filtración de información investigativa no solo vulnera principios básicos del debido proceso y del derecho de defensa, sino que también debilita la confianza pública en las instituciones, ya que muchas veces las víctimas o imputados se enteran por la prensa antes que por los canales institucionales, lo que genera riesgo de fuga o de destrucción de evidencia. Las normas vigentes hoy día son suficientes para sancionar. Creo que hay que evitar referencias, indicaciones, en virtud de las cuales se sostenga que pareciera que en Chile no existen reglas para considerar que las filtraciones son ilegales. Las filtraciones son ilegales, constituyen delito y el Ejecutivo considera que hay que mirarlo desde esa perspectiva sin comprometer ni afectar la libertad de prensa. Claro, porque justamente la libertad de prensa y el derecho a informar es lo que ha llevado a los detractores de este proyecto a bautizarlo como Ley Mordaza 2.0, pues su contenido, dicen personeros del gremio de las comunicaciones y parlamentarios, es bastante similar a la iniciativa impulsada en 2016 tras las esquirlas de los casos Penta y SQM. El problema que intenta solucionar el Senado es la difusión de información reservada que se maneja en áreas como la Fiscalía o en juzgados y que es difundida posteriormente. Recordemos que la función de las y los periodistas es entregar información de interés público para que la ciudadanía pueda decidir. Sin embargo, según la iniciativa, la divulgación de información reservada no es desinteresada y muchas veces, especialmente en la historia reciente, evidencian una tensión creciente entre el derecho a la intimidad y privacidad de los intervinientes por un lado y la libertad de información, transparencia y publicidad del proceso penal por el otro, especialmente cuando existen asuntos de interés público. Ley Mordaza no caben en nuestro país. Si va a haber una ley que castigue a quienes filtren información que está dentro de una investigación secreta, eso hoy día es un delito. Si se le quiere aumentar las penas, y yo estoy de acuerdo con eso, porque entorpece las investigaciones, apunte para allá. Alguien le hace llegar la información a la prensa, y la prensa, teniendo la información, tiene la obligación de publicar. Esta ley Mordaza representa un atentado a la libertad de prensa, a la libertad de información que tenemos todos los ciudadanos, no solo los periodistas, porque acá los que tienen que ser sancionados por filtrar información de procesos judiciales de carácter confidencial son los intervinientes en el proceso, las personas del Ministerio Público, los querellantes. Calidad legal dentro del proceso penal que también se busca regular en el proyecto que va en su primer trámite constitucional, planteando que por regla general solo puedan ser querellantes la víctima, el ofendido con el delito, su representante legal o su heredero testamentario, para así evitar que la carpeta investigativa quede en manos de más personas. Bueno, a raíz de la polémica por las licencias médicas fraudulentas, Mega Investiga publicó un reportaje donde detalla cómo diferentes diputados han viajado al exterior, pero no con el tema de las licencias médicas, sino que ausentándose de comisiones y de sesiones de sala, usando otros mecanismos como, por ejemplo, permisos sin goce de dieta o impedimentos graves y también el viaje en semanas distritales. Algunos de estos métodos, según el reportaje de Megavisión, han sido utilizados por las diputadas Jimena Sandón de Renovación Nacional y Carmen Hertz del Partido Comunista, quienes tienen familiares que viven en el extranjero. El secretario general de la Cámara, Miguel Landero, señaló que se van a realizar las investigaciones y cruces de información pertinentes para esclarecer esta situación. Los equipos de comunicaciones de ambas parlamentarias indicaron a CNN Chile que ellas no van a hacer comentarios respecto de esta indagatoria hasta que termine. Bueno, muchísimo que conversar para este y otros temas con el diputado de la UDI, presidente de la Comisión de Constitución, Jorge Alessandri. Diputado, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Mónica. Gracias por la invitación. El sistema político, tenemos muchísimo que conversar, pero empecemos por el tema de las licencias. ¿Cuál es su opinión general respecto de usar la semana distrital para otra cosa que no sea representar a los ciudadanos en el distrito, conversar con ellos, viajar? Algo muy importante es que la unanimidad de los comités de la Cámara de Diputados mandató al secretario general para que haga una investigación. A Landero. A Miguel Landero. ¿Cómo están usando los diputados estos permisos? Una cosa es una licencia médica, otra cosa es pedir permiso sin goce de sueldo
Y una tercera es esto del impedimento grave, una causal que tienen los diputados para faltar sin multa cuando tiene un accidente alguien de la familia, cuando choca, en fin, cuando los aviones se cambiaron en el sur el otro día y no pudieron llegar. Si esto está siendo usado para algo que está dentro de las causales, todo bien. Pero si estás juntando los tres y armando una semana entre 2 impedimentos graves, 2 licencias médicas y 2 permisos sin goce, y esos 6 días te fuiste al extranjero, evidentemente que es reprochable y tendrá que ver la Comisión de Ética, la comisión, la mesa de la Cámara, cómo puede sancionar. Ahora, ustedes en su normativa, en lo que es estrictamente normativo, si a ustedes se les ocurre viajar al extranjero, no sé, ir a ver a un amigo, quedarse en su casa durante la semana distrital, no reciben ninguna sanción. Nadie fiscaliza aquello tampoco, no hay sanción porque no hay sanción, digamos, o sea, normativamente. Entonces, digamos, legalmente y normativamente, si alguien usó la semana distrital para irse al extranjero, no hay algo ilegal si es que no estoy hablando en el caso de que vaya a representar a un, no sé, un congreso parlamentario. No, estoy hablando si va a ver a un familiar, por ejemplo, legalmente no hay nada como sancionarlo, pero claramente la semana distrital, me imagino que convendremos en que no es para eso. O sea, la semana distrital no es para ir a visitar familiares a ninguna parte, ni al extranjero ni en Chile. Hay un requisito distinto que los parlamentarios tenemos que cumplir, que es avisar de tu salida del país a la Cámara. Sí, pero por lo tanto, nunca puedes salir sin aviso. Está bien, pero éticamente, ¿corresponde usar la semana distrital para irse al exterior por razones personales? No, para eso están las vacaciones, ¿cierto? Los fines de semana. Y lo que sería peor todavía es si usaste ahí una licencia médica o un impedimento grave que están establecidos en el reglamento cuáles son. Pero si solamente se usó la semana distrital para viajar por motivos personales al extranjero y no por motivos del cargo, no está bien. En general, sin saber los detalles, no parecería lo más correcto. Entonces no le parecería, sin saber los detalles todavía, correcto ni lo del caso Sandón ni lo del caso Hertz. Así es. Ya. ¿Es necesario regular, prohibirles que usen vía sanciones la semana distrital? No, los parlamentos en el mundo en general tienen días de sesiones y días en que usted tiene que representar, y usted puede representar en distintas partes, y evidentemente tratarlo como un trabajo normal tampoco es realista. El parlamentario trabaja el sábado, el domingo, está en la prensa, en horarios fuera del horario normal de 9 a 6, entonces no es un trabajo que tenga las reglas normales y a usted lo confirman cada 4 años. Eso lo hace tener un estatuto distinto incluso al de un alcalde, que es un funcionario con horario. El parlamentario está fuera de eso, pero evidentemente debiéramos empezarle a decir a las cosas lo que son. A veces hay cosas en el Congreso que tienen ciertos nombres, pero que no se usan para eso o que no tienen regulación. ¿Pero es mejor cambiarle el nombre a la semana distrital o prohibir que la usen para otra cosa? Porque digo, si tienen vacaciones, ¿por qué van a poder usar la semana distrital, que es financiada con los fondos de todos los chilenos, para irse al extranjero a ver familiares? Efectivamente, eso estaría mal, pero si decimos semana distrital, también los parlamentarios somos diputados de la República. Usted le puede tocar ir a Arica por un tema de su comisión, siendo diputado por Santiago. Estoy diciendo usar la semana distrital para razones personales. Efectivamente. Eso no parece que van a tener que cambiarlo por ley. Efectivamente, podríamos regularlo o cambiarlo por ley. Ahora hay hartas cosas más, se dice honorable diputado y yo veo muchas actitudes poco honorables de repente entre los colegas. Claro, bueno, también capaz que tengan que cambiarle o ponerse más honorables todos, digamos. No estoy hablando de este caso, estoy hablando de muchos casos, financiamiento ilegal de la política, en fin, tantos temas, ¿no? Quiero llevarlo al tema de las dietas a los expresidentes. ¿Es partidario de que se le restrinja al presidente Boric? Porque cuando, no sé si toda la gente sabe, pero cuando termina un expresidente o expresidenta su cargo, tenga la edad que tenga, tiene derecho a una pensión vitalicia. La pregunta es si usted está de acuerdo con quienes quieren, en el caso del expresidente, porque va a terminar muy joven, dice, que no sea su caso y que se le ponga como el requisito de ahora en adelante 65 años. A mí me parece que las leyes tienen que ser para la generalidad. Usted no puede legislar con nombre y apellido. Esto de las dietas de los expresidentes lo legisló nuestro país en tiempos de Frei Ruiz Tagle, cuando el presidente Elwin no tenía una buena situación económica, había sido académico, había sido político, y se encontró que era justo que tuviera alguna retribución para que tuviera un sueldo, tuviera un mínimo de apoyo. Los presidentes de nuestro país tienen seguridad de por vida, que eso nadie lo discute, fuero y dieta parlamentaria y las mismas asignaciones que un senador.
Vamos a discutir en la Comisión de Constitución si eso corresponde o no. Lo de las asignaciones. Todo, en general. Todo. Hay 11 proyectos que se han fusionado. ¿Cuál es su postura? ¿Hay que restringir al presidente Boric a los 65 años? Mi postura es que los presidentes debieran tener algún tipo de reconocimiento, un sueldo después de ser presidente de la República. No me gustaría que un expresidente litigara si es abogado, por ejemplo, sea nombrado jueces en la Suprema. No me gustaría que fuera lobista, que fuera gerente de asuntos públicos. Me gustaría que fuera un representante del país fuera de Chile, como era el presidente Lagos cuando le decíamos Capitán Planeta, ¿cierto? Sí. Como era el presidente Frey. Pero de algo tienen que vivir. En el Asia-Pacífico. Me gustaría que tuvieran algún tipo de dieta. Lo que sí podríamos discutir son las asignaciones. Ya. ¿Necesita un expresidente 7 millones de pesos para contratar personal y 7 para gastos operacionales, igual que un senador en ejercicio? Eso podríamos discutirlo. Pero oiga, ¿y se les ha estado pagando? ¿Es legal que se les haya estado pagando a los expresidentes esas asignaciones? Existe una duda legal en el Congreso porque cambiamos, cuando bajamos los sueldos de los parlamentarios, los desacoplamos de los sueldos de los ministros, cambiamos la Constitución, se mantuvo lo de la dieta, pero sacó lo de las asignaciones. Por lo tanto, hay una duda legal si estos últimos 2 años y medio a los presidentes se les debían seguir pagando estas asignaciones que no aparecen en la Constitución ni en la ley orgánica del Congreso. Vamos a, entonces, hay una duda legal, es importante lo que usted nos dice, hay una duda si es legal respecto o no a ese ítem en particular, haber estado pagando estas asignaciones a los expresidentes. Importante lo que nos dice. Mire, y ahora, esto es nuevo, esto es desde Frey en adelante. Un tío de mi padre que ejerció la presidencia de la República, cuando dejó la pega el año 64, al día siguiente se fue a trabajar a Puente Alto, a la papelera, a la misma oficina que había tenido antes. O sea, los expresidentes no quedan inhabilitados de trabajar por el solo hecho de haber pasado por ese honroso trabajo. Diputado, quiero llevarlo a otro tema, reforma al sistema político. Son varias cosas, pero obviamente que lo que concentra mayor atención es si se va a aprobar o no este umbral de 5% que implica no que el partido que no obtiene 5% a nivel nacional desaparece, sino que los parlamentarios elegidos no pueden asumir, los diputados no pueden asumir en su cargo. Entonces le pregunto, ¿se va a aprobar o no? ¿Quiénes se están oponiendo? Se aprobó en el Senado, que era más fácil, 5%, 8 parlamentarios, pero se le pone un transitorio que para esta elección que viene es 4% y 4 parlamentarios, o sea, baja bastante el umbral. Lo que buscamos con esta reforma es que el sistema no sea tan fragmentado, que no exista tanto diputado del 0,8%, que no existan 22 partidos políticos. ¿Puede existir del 0,8% ese diputado? Si su partido lo saca a nivel nacional. Efectivamente, siempre que el partido... Y otro cambio que hace es que si tú saliste elegido por un partido y renuncias, pierdes el escaño. O si fuiste independiente apoyado por y renuncias a tu bancada, pierdes el escaño también. Por lo tanto... ¿Pero tiene posibilidad de aprobarse el umbral, sí o no? Está difícil en la Cámara, pero los partidos en general, el Partido Socialista, los que lo firmaron en el Senado, esto viene de un proyecto de Durresti y otros, yo creo que vamos a hacer todos los esfuerzos porque Chile necesita este cambio. Que te falle el sistema político son los que más se oponen? Es como que te falle el corazón. Mire, evidentemente uno pensaría se oponen todos los partidos chicos que no llegan al 5%, la excepción es Evópoli, es un partido que podría desaparecer o tendría que fusionarse con otro, pero son tan serios, Luciano Cruzco, que Francisco Undurraga, que igual están dispuestos a apoyar esto porque creen que le hace bien Ahora viene de cerca la recomendación porque son de Chile Vamos, pero es cierto aquello, es cierto que lo apoyan a pesar del riesgo. Y entonces el Partido Comunista... El Partido Comunista incluso ha pedido esto del 4% para la primera elección como un transitorio. Yo diría que ellos son un partido hoy día más grande en la Cámara, tienen 14 diputados, 2 senadores, y yo creo que tienen que discutirlo. Yo los veo un poco divididos, pero el PS está a favor. ¿Demócrata? Demócrata está complicado. La democracia cristiana, recuerde usted que tiene solo 4 diputados, llegó a tener 60 en la historia de nuestro país. En general al partido chico esto le afecta. Ya. Pero creemos que es una mejora necesaria. Lo llevo a otro tema. En conversación con Radio Pauta, el diputado Francisco Undurraga dijo que si es que ganaba Kast la elección, había un riesgo, un estallido social. Dijo, le vamos a entregar al país al señor Kast con el riesgo de que su intransigencia y su polarización nos lleve a una situación tan lamentable como la de octubre de 2019. Y luego, en Canal 13... dijo, cuando hay una ausencia de diálogo, cuando hay carencia de gobernabilidad, dijo, el negocio de estos sectores es polarizar, entrar en el debate de la política de trincheras. Directamente, si gana José Antonio Kast la elección presidencial, ¿usted cree que hay más riesgo de un estallido?
Yo creo que el estallido social fue instigado, apoyado, promovido, le echaron benzina a sectores de izquierda. Y esos sectores de izquierda le hicieron un tremendo daño al país. Fue una reacción muy inflada, muy instigada, pudo haber nacido de una movilización ciudadana espontánea, pero después evidentemente fue manipulada políticamente de una forma asquerosa que no queremos volver nunca más a repetir. Evidentemente el gobierno de Kast llevaría a La Moneda a extremos que hace más difícil que conversen con otros sectores del país, que forme gobierno, que forme mayoría en el Parlamento. Lo mismo ocurriría si fuera Janet Jara del Partido Comunista. Nosotros creemos, y por eso una de las razones que yo apoyo a Evelyn Matei es porque lograría darle más gobernabilidad al país. Si ya probamos con los dos experimentos constitucionales, al final de un extremo y del otro salieron rechazados. Cuando Republicanos tuvo esa mayoría en la segunda convención, no logró que se aprobara ese texto. O sea, ¿usted sí cree que si gana José Antonio Kast hay más riesgo de ingobernabilidad y tal vez de un estallido? No depende de eso, no depende solo de que salga Kast, depende de qué tan buena oposición o seria oposición va a ser la izquierda. ¿Pero hay más riesgo con Evelyn Matei? Es que depende del tipo de gobierno que usted haga, depende de las leyes que empuje, depende de sus resultados en el Parlamento. Yo creo que Chile, después de 6 años desastrosos, los últimos de Piñera, con la izquierda haciendo un gobierno de facto desde el Parlamento, negándose a todas las leyes de seguridad, estallido, pandemia y gobierno de Boric, yo diría que ahora hay que buscar darle a Chile un camino de largo plazo. Por eso nos dice que Kast llevaría a La Moneda a sectores que no dialogan. Entonces, por eso le pregunto, sin diálogo, si es más probable que haya una crisis de gobernabilidad. El solo hecho de que llegue ese candidato a La Moneda no provoca un estallido automáticamente. Si usted además de eso promoviera una agenda legislativa de extremos, si además de eso no conformara mayoría en el Parlamento, si además de eso perdiera la legitimidad por escándalos, tipo licencias, tipo corrupción en el Estado, evidentemente que sí. Pero los que instigaron, los que promovieron, los que le hicieron homenaje en el Parlamento a la primera línea fueron sectores de izquierda y eso no lo podemos olvidar nunca. ¿Cuánto afecta la campaña de... primero, antes de preguntar cuánto afecta, ya no es la primera encuesta, es la segunda o la tercera en que empata José Antonio Kast a Evelyn Matei, que antes tenía una ventaja mucho más importante en los sondeos. Ahora XUDP los ve empatados a ambos candidatos y obteniendo muchos votos en sectores populares, José Antonio Kast. ¿Le preocupa este estancamiento de Matei? ¿Para usted está estancada Evelyn Matei? ¿Qué pasó? 22 meses en primer lugar nunca es fácil. Evidentemente era alcaldesa, dejó de ser alcaldesa, armó su comando, hay que desplegarse en el país, ahí están las propuestas saliendo de a poco, pero yo creo que el voto, cada vez la familia chilena está hablando más de la elección, de quién va a ser presidente, de cómo vienen los próximos 4 años. Y el 29 de junio se elige el candidato de la izquierda. Y según eso, las personas van a empezar también a buscar un voto más práctico. ¿Quién me asegura ganarle a ese candidato, sea Janet Jara, sea Toá, sea Winter, sea Mulet? La gente va a empezar a valorar también tu capacidad, tu desempeño en segunda vuelta y tu capacidad y desempeño en la posibilidad de gobernar. Y yo siento que Evelyn Matei, en ese voto más pensado, más analizado, más conversado con la familia, va a empezar a recobrar apoyos, encuestas, números, y de a poco vamos a ir demostrando lo que ella tiene para ofrecerle al país y cómo es competitiva. ¿Pero en ha habido un segunda desgaste vuelta. por tantos tiempos siendo candidata? Por supuesto que es muy difícil mantenerse. ¿Por eso ha habido un desgaste? Por supuesto que sí, pues 22 meses, y ya lo hemos visto en elecciones anteriores, no es fácil mantenerse. Y con ese desgaste que usted reconoce aquí en CNN Prime de Evelyn Matei después de 22 meses siendo candidata, le quiero hacer una pregunta. Desgaste también de Kast, por eso que aparece Kaiser. Si Kast lleva 3 veces tratando de ser presidente. Sí, pero ahora pareciera estar en las tendencias, nadie sabe lo que va a pasar mañana, pareciera más estancado Kaiser y subiendo de nuevo Kast. ¿Cuánto afecta a Evelyn Matei el apoyo de Rodolfo Carter, que estuvo ahí mismo donde usted está hoy día, estuvo ayer acá en CNN Prime, y cuánto afecta este apoyo de Carter a... ¿Cuánto sienten no tener el apoyo de Carter? Fue una semana súper movida en las candidaturas de derecha. Kast recibió a Carter, Evelyn Matei recibió Amarillos, el apoyo también. Por lo tanto, Carter fue un tremendo alcalde, nosotros lo valorábamos bastante, para la Florida hizo muy bien. ¿Lamenta no tenerlo apoyando a Evelyn Matei? Evidentemente que sí, y espero que si es electo senador pueda algún día volver a apoyarnos o a trabajar con nosotros en el Senado, pero también muy agradecido. ¿Se lo farrearon o no?
Carter marcaba 2 puntos en la presidencial. No, se lo farrearon como no hacer primarias, no haberlo tenido apoyando a Evelyn Matei, si es que usted cree que era tan seguro que perdiera las primarias. Yo le diría, nos farreamos si es que no hubiera visto el intento de Guillermo Ramírez, de Galilea, de cupos, de negociación, de almuerzos, de café, fueron muchos. Por lo tanto, no sé quién se farreó a quién, pero evidentemente que Carter yo creo que va a seguir siendo un aporte en la política chilena por mucho tiempo. Él decía que a Evelyn Matei le tratan de colgar el mote que pierde el control y que aunque él había encontrado simpático, incluso dijo divertido, no me acuerdo la palabra exacta, el episodio con la vocera cuando la mandó a callar, que había que tener cuidado con eso. No, la que insultó a garabatos a una concejala en una actividad pública fue Carolina Toá, hace poco, ¿cierto? Yo veo a Evelyn Matei yo le estoy preguntando por Evelyn Matei que mandó a callar a la vocera. Fue una buena idea y Carter dice, le tratan de colgar ese mote que pierde el control, tiene que tener cuidado con eso. No, yo creo que Evelyn Matei, por el contrario, no pierde el control, sí tiene una capacidad de usar el enojo, el humor, para lograr ciertos avances en política, para demostrar que ella tiene la capacidad, tiene el talento, pero también tiene el carácter. Y evidentemente son estilos que ella ha usado mucho en política, todos la conocemos como es. Todos conocemos que no le tiembla la mano cuando tenía que despedir a alguien en el municipio, en un caso de corrupción, cómo persiguió a Pedro Velázquez en Coquimbo con todos los casos de corrupción cuando era senadora por la 4ª región. Por lo tanto, esa capacidad de subir la voz cuando hay que subirla a veces sirve también. ¿Quién necesita que no tenga hoy día la campaña? ¿Qué giro habría que hacer en estos momentos? La campaña necesita desplegarse con propuestas concretas para narcotráfico, para seguridad, para hacer cómo hacemos crecer al país. Es como lo que hace Kast, que habla poco, pero una vez a la semana entrega como temas concretos. Claro, nosotros hemos dicho, no basta decir voy a recortar 6.000 millones. Hay que hablarle también a esos buenos funcionarios públicos que están dispuestos a evaluarse, a ponerse metas, a correr con una presidenta que los haga correr como Evelyn Matei, pero a esos malos funcionarios públicos que abusan de las licencias, que no están dispuestos a evaluarse, que sacan nota positiva, pero en realidad no hacen un buen desempeño, esos sí van a estar muy tristes y enojados con Evelyn Matei, porque probablemente van a ser desvinculados. Pero hay que hacer la bajada de las propuestas. ¿Qué significa cortar 6.000 millones? ¿Qué significa tomar el control de nuestras fronteras? ¿Qué significa terminar con la tómbola en educación? Y yo estoy seguro que Evelyn, por su capacidad, va a poder explicar esas propuestas y va a ir tomando o sumando adeptos. ¿Quién es más difícil de ganar de la primaria oficialista? Creo que Carolina Toá. Me parece que es la más competitiva. ¿Y por qué es la que es más difícil ganar? Tiene 2 facetas también, uno podríamos decir, Carolina y Toá, ¿no? Como han dicho Carolina, Matei o claro, Evelyn. PPD, centroizquierda, moderada, pero Toá fue la mano derecha de Boric por 2 años y medio y eso las chilenas y los chilenos no lo van a olvidar. Estuvo a cargo de la seguridad, que fue lo que anduvo peor. ¿Pero usted cree que aún así es la más competitiva? Yo creo que sí. ¿Y por qué cree que es la más competitiva? Por la capacidad que está teniendo de desmarcarse de lo que hizo los últimos 2 años y medio. Hoy día me tocó escucharla en un debate sobre contrabando, crimen organizado, y no parecía la ex ministra del Interior del gobierno actual. Para ir cerrando, ¿cómo cree que va a ser el oficialismo, que es algo que se ha conversado mucho en los últimos días? Si llega a ser oposición, pues también pueden quedarse en la moneda. Si llegan a ser oposición, ¿cómo cree que va a ser oposición y qué va a pasar con el presidente? ¿Usted lo ve en un cambio de convicciones o un cambio táctico? Se lo pregunto a raíz de las palabras de... Estoy con Landerreche en esto. Ojalá, si son oposición, que no conviertan a Chile en un infierno, y aquí yo le sumo de nuevo, porque ya lo hicieron con Sebastián Piñera II, ya lo hicieron promoviendo el estallido social, ya lo hicieron votando todas las leyes de seguridad en contra. Yo les diría, ¿cómo cree que va a ser el expresidente como expresidente? Tengo mis dudas, fíjese, porque lo vi en el discurso último, en la cuenta pública, y decía, no avanzamos más porque no tuvimos los votos en el Parlamento. Uno pensaría que en ciertas cosas retrocedió, como el manejo de las listas de espera, esto de privar a las clínicas privadas, de dar atención a personas que estaban en lista de espera, el tema de seguridad. Cambió porque entendió, porque otra cosa es con guitarra, porque se dio cuenta. Pero en la cuenta pública dijo, me frené o cambié porque no tuve los votos en el Senado. Entonces, a veces nos dice que ha aprendido
que ha comprendido y a veces nos dice que no fue más progresista solamente porque no tuvo los votos en el Senado. Entonces tengo mis dudas, tengo la esperanza de que puede haber aprendido lo difícil que es gobernar y va a ser una oposición más constructiva, pero cada vez que habla me siembra la duda. ¿Y es malo ser progresista? Usted dijo, no fue más progresista porque le faltaron los No, votos. así lo dijo él en el Congreso respecto a transformar más nuestro sistema político, respecto a cambiar más cosas. Recuerde usted que llegaron ellos diciendo voy a refundar Carabineros, llegaron diciendo vamos a cambiar Chile, no más pitutos en el sector público, todas esas cosas que salían en profusos videos en la campaña del presidente Boric, no se lograron. Cierro preguntándole, ley Mordaza, le hemos llamado así coloquialmente, esta ley que pretende castigar ya no solo a los funcionarios públicos que violen secreto de investigaciones, sino a todo aquel que informe y difunda. Por lo tanto, evidentemente, también podría ser a los medios de comunicación. Esto para mí es gravísimo. La democracia se funda en una cosa fundamental que es la separación de poderes, y yo pondría muy cerquita de los 3 poderes del Estado, pondría la libertad de prensa como un pilar de la democracia. Si usted no tiene una prensa investigativa, una prensa ojalá con harta competencia, con muchos medios, finalmente debilita la democracia. Esto se parece a lo que quiso hacer Camila Vallejo siendo vocera, que quería tener una comisión evaluadora de las cosas que salían en la prensa y de las que no. ¿Qué cosas eran fake news? Evaluado desde una oficina política en La Moneda. Esto es un atentado a la democracia. No hay que tentarse con una ley Mordaza, con una ley que puede frenar o limitar la libertad de prensa. Es muy peligroso, y menos cuando te molestas porque la filtración vino de tu lado. Tú no puedes celebrar una filtración arriba de la silla aplaudiendo cuando es del lado contrario y proponer leyes Mordaza cuando la filtración te afecta a ti. Hay que ser muy serio en esto y mirarlo en el largo plazo. ¿No va a contar con su voto entonces? No solo no va a contar con mi voto, va a contar con mi férrea oposición. Diputado, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Bueno, y les contamos que la Corte de Apelaciones de Santiago suspendió por 4 meses al ministro Antonio Ulloa y abrió un cuaderno de remoción en su contra. La decisión del Pleno del Tribunal de Alzada se sustenta en presuntas gestiones que habría realizado el abogado Luis Hermosilla para ayudarlo en su arribo a la Corte de Apelaciones en 2021 y en diligencias para el nombramiento de jueces en distintos tribunales del país. La resolución además establece que el ministro va a gozar solo de medio sueldo y que su suspensión es de carácter inmediato. Paralelamente al proceso administrativo, la causa enfrenta un proceso penal en la Fiscalía Regional de Valparaíso. La situación que enfrenta el juez Ulloa es la misma que se dio a conocer recientemente respecto a su par Verónica Sabaj, procedimientos que podrían culminar con sus destituciones como magistrados. Y la Fiscalía dio a conocer que al menos 42 funcionarios de sus filas, entre ellos 10 fiscales, habrían realizado viajes al extranjero mientras estaban con licencia médica. Ya hay al menos una fiscal suspendida y los detalles los tiene Miguel Ángel Araya. El uso irregular de licencias médicas se anotó una nueva institución salpicada por la polémica y esta vez se trata de una de las más importantes en el sistema judicial chileno. Al menos 10 fiscales del Ministerio Público habrían viajado fuera del país haciendo uso de estos permisos médicos que se presume puedan haber sido falsos. Las irregularidades fueron detectadas por la División de Contraloría Interna de la Fiscalía Nacional, que analizó junto a la PDI, las salidas del país de fiscales y funcionarios mientras se encontraban con reposos vigentes en el periodo comprendido entre 2022 y 2025. Los resultados arrojaron que un total de 42 personas con contrato en el Ministerio Público registraron salidas mientras se encontraban con licencia, 10 fiscales y 32 funcionarios de otras divisiones. El hecho fue lamentado por el fiscal nacional Ángel Valencia, quien confirmó que los casos fueron derivados a las respectivas fiscalías regionales. Detectamos un conjunto de casos que fueron remitidos a las fiscalías regionales para los efectos de que se investigue una eventual responsabilidad disciplinaria y se ejerzan las sanciones más severas del caso si se establecen que han habido incumplimientos a nuestra legislación o a nuestra reglamentación interna. En el Ministerio Público no solo instamos por la aplicación de la ley, no solo velamos por la correcta aplicación de la ley penal, sino que también tenemos que respetar esa ley, así la respetamos y entendemos que si la hacemos cumplir, tenemos que también
dar el ejemplo. Los casos registrados abarcan 11 regiones del país, siendo Coquimbo y Ñuble las únicas que no presentan casos, y será las fiscalías regionales de cada territorio las encargadas de analizar los antecedentes para identificar si existen posibles sanciones disciplinarias aplicables a cada caso o incluso si podrían configurar delitos que terminen en la apertura de una investigación penal por oficio. La noticia se conoce justo un día después de realizarse una reunión de coordinación interinstitucional liderada por el Ministerio Público, precisamente para estudiar el cómo abordar los más de 25.000 casos de uso de licencia médica para viajar al extranjero, que fue dado a conocer en un informe de la Contraloría General de la República. Se ha ordenado iniciar investigaciones sumarias en el Ministerio Público por caso de 10 fiscales que habrían viajado al extranjero encontrándose en periodo de licencia médica. Nosotros vamos a estar atentos a estas investigaciones y no apoyamos a aquellas personas que hayan viajado fraudulentamente sin haber estado realmente enfermos. Pero eso lo deberá determinar la investigación respectiva. La verdad es que es lamentable, pero no extraña, porque lo que sabemos a estas alturas es que prácticamente todos los servicios públicos están contaminados con situaciones de este tipo. Ahora, lo que corresponde es que se investigue y si hay delito, como muy probablemente va a ocurrir en la mayoría de estos casos, derechamente se sancione con la misma severidad que tiene que sancionarse a todos quienes aparezcan involucrados en este tipo de situaciones. Pese a que los antecedentes fueron recientemente destapados al interior del Ministerio Público, ya se han comenzado a tomar medidas concretas en contra de funcionarios, como el caso de la fiscal adjunta de Puerto Varas, Lorena Mesa Torres, quien fue suspendida luego de iniciarse un sumario en su contra por el presunto uso irregular de licencia para salir del país en más de una ocasión. Que el Ministerio Público aborde esto directamente es más bien un buen signo que un mal signo. Quiero recordar que en una circunstancia similar, la Contraloría General de la República, que es la que elabora inicialmente el informe, también respecto de los funcionarios y funcionarias que hicieron uso indebido de las licencias, también ha instruido los sumarios respectivos. Es una desgracia que la institución que está a cargo de perseguir el delito en Chile esté llena de tramposos y que haya hecho la vista gorda tanto tiempo en una cosa tan obvia y tan conocida. Ahora, entre saber y no saber que esta es la gente que trata de meter preso a otra gente en Chile, es mejor saberlo. De este modo, la caja de Pandora sobre el uso irregular de licencias médicas por parte de funcionarios públicos que fue destapada por la Contraloría continúa sumando instituciones a la fila de indagados y esta vez serán los propios investigadores los fiscalizados. Bueno, y se le abre la puerta al proyecto minero portuario Dominga. El Tribunal Constitucional rechazó el reclamo del gobierno, pero no quiere decir que vaya a empezar su construcción, sino que aún quedan recursos pendientes. Natalia Muñoz nos explica este tema. 8 años ya han pasado desde este momento. Aunque la división continúa vigente y el proyecto minero portuario Dominga sigue acumulando capítulos sin tener todavía un fin. Esta vez el Tribunal Constitucional rechazó la contienda de competencia impulsada por el gobierno. ¿Qué significa? Que el organismo valida la actuación del Tribunal Ambiental de Antofagasta, que en 2024 falló a favor de la compañía y anuló lo resuelto por el comité. Así se abre la puerta nuevamente a Dominga. Pero esto no significa que el proyecto se pueda comenzar a construir. Nosotros como gobierno presentamos un recurso al Tribunal Constitucional que se fundaba en nuestra interpretación de las normas. Por supuesto somos respetuosos del resultado y del fallo del tribunal. Ahora queda analizar cuáles son las consecuencias de ese fallo y esperar también que se resuelvan otras acciones judiciales que hoy día están en la Corte Suprema. La acción del Servicio de Evaluación Ambiental carecía de todo fundamento y forma parte de una estrategia dilatoria, obstruccionista, en eventual desacato de sentencias judiciales. Creemos que no es aceptable que se sigan destinando recursos públicos para bloquear un proyecto que ha sido validado por los tribunales ambientales. Nuevo revés al Ejecutivo, aunque el gobierno descarta que sea un traspié. No lo veo de esa manera, pero insisto, es algo que el Ministerio de Medio Ambiente tiene que comentar, porque ellos solo... Hay una
diferencia de opinión respecto de la interpretación de las normas, y cuando esas diferencias ocurren, lo que se hace es acudir a tribunales que son quienes tienen las competencias. Por lo tanto, no lo evaluamos para bien o para mal, sino que es parte de un proceso. Ahora se mantendría la sentencia que anula el rechazo del gobierno. El tribunal ordenó levantar la suspensión del procedimiento administrativo del proyecto Dominga, aunque la decisión definitiva ahora está en manos de la Corte Suprema. Hoy día hay procedimientos abiertos tanto en la Corte Suprema como en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, y tampoco el Tribunal Constitucional ha resuelto el fondo del asunto. Por lo mismo, desde la Alianza Humboldt, lo que vamos a hacer es continuar con esos procedimientos. Pero es importante entender que el Tribunal Constitucional y en ningún caso le da una autorización o respalda al proyecto. El camino a seguir, por tanto, es esperar la decisión de la Corte Suprema en torno a este proyecto y así permitir ver cuál es el destino. Si se ratifica el rechazo del Comité de Ministros o se revierte esa decisión por parte del Tribunal Ambiental. Este limbo no se debe necesariamente a el comité ni la institucionalidad ambiental, sino que más bien la insistencia de un proyecto contaminante. Dominga es conocido como el símbolo de la permisología. Lleva más de una década en diferentes reclamaciones, desde que fue sometido por primera vez a evaluación ambiental el 2013. Es una inversión de $2.500 millones en La Higuera, región de Coquimbo, pero que amenaza al archipiélago de Humboldt, uno de los ecosistemas marinos más ricos del planeta, donde habita el 80% de los pingüinos de Humboldt. Cuando se intenta llevar adelante este proyecto en una zona tan delicada como es Dominga, creo que es un atentado. Lamento mucho la resolución hoy día de nuestros tribunales de justicia en orden a abrir la puerta para que este proyecto se concrete. El fallo del Tribunal Constitucional no solamente es una muy buena noticia para la región de Coquimbo y el país entero desde el punto de vista de la reactivación económica, sino también desde el punto de vista de la certeza jurídica, y también es una instancia para el gobierno para que aprenda a no utilizar estas herramientas administrativas para bloquear ideológicamente los proyectos de desarrollo minero. La Corte Suprema podría entregar una resolución las próximas semanas, que si es a favor de la empresa solo quedará completar los permisos sectoriales y se podría comenzar a construir. Estamos listas junto a Alicia Contreras para revisar todas las informaciones internacionales. ¿Cómo estás, Alicia? Bien, ¿y tú, Mónica? Muy bien también. Vamos a partir con una noticia de último minuto porque hace poco Israel atacó a Irán. Esta es una noticia que fue confirmada recientemente por el ejército de Israel y también el primer ministro Benjamín Netanyahu, quien hasta ahora está hablando y explicando más de esta operación León Ascendente. Ahí lo tenemos. Israel está atacando a Irán por la amenaza nuclear que representa para su país. Este es un ataque que ya se venía informando de parte de distintos medios. Hoy incluso Donald Trump habló respecto de esto, y acá lo que dice Israel es que básicamente Irán está cerca entonces de poder hacer su arma nuclear, que tiene el suficiente uranio para hacer 15 bombas nucleares, y es por eso entonces que atacan a Irán, porque para ellos representa una amenaza para el Estado de Israel. Escuchemos lo que dijo el vocero del ejército respecto de este ataque. Por años, el régimen de Irán ha llamado a la destrucción del Estado de Israel, planeando y avanzando con planes militares concretos. En los últimos meses, la inteligencia ha mostrado que Irán está más cerca que nunca de obtener armas nucleares. Esta mañana, el ejército de Israel ha realizado ataques preventivos y precisos sobre el programa nuclear de Irán para prevenir que el régimen construya bombas nucleares en el corto plazo. No tenemos opción, estamos operando ante una amenaza inminente y existencial. Este ataque se realiza entonces de madrugada, y lo que dice acá Israel es que está atacando objetivos militares y también objetivos relacionados con el programa nuclear de Irán. Esta es una operación entonces que se llama León Ascendente, y según lo que dijo Netanyahu es que atacaron el corazón del programa nuclear de Irán. Ahora en Israel hay estado de emergencia, se han escuchado sirenas durante la noche, y lo que vemos en vivo es Tel Aviv, donde entonces ya Israel dijo que probablemente Irán va a responder a estos ataques y puso en alerta a la población. También el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que esperan que una respuesta con misiles y drones por parte de Irán, y aseguran que esto no va a ser una operación de un día y que podría extenderse por más jornadas.
dependiendo entonces de cómo puedan atacar el programa nuclear de Irán. Ambos países, Israel e Irán, cerraron su espacio aéreo y mientras tanto en Estados Unidos se está realizando una reunión, pero aseguraron que Estados Unidos no tiene nada que ver con este ataque que está realizando Israel. De hecho, se le preguntó hoy a Donald Trump si es que esperaba un inminente ataque por parte de Israel, porque esto ya se venía informando de que había tensión, de que Israel estaba preparando un ataque, y esto fue lo que respondió. Escuchemos lo que dijo hoy en la tarde Donald Trump. Well, I don't want to say imminent, but it looks like it's something that could very well happen. Look, it's very simple, not complicated. Iran cannot have a nuclear weapon. Other than that, I want them to be successful. I want them to be tremendous. We'll help them be successful. We'll trade with them. We'll do whatever is necessary. Bueno, se está realizando entonces este ataque por parte de Israel a Irán. Aseguran que solo a objetivos militares. Y respecto del programa nuclear, han circulado algunos videos en que se ven edificios en llamas en Irán, y también está en estado de alerta Israel por la posible respuesta por parte de Irán. Hay que recordar también que Estados Unidos e Irán están realizando una ronda de conversaciones para hacer un acuerdo nuclear, y lo que dice Estados Unidos es que Irán no puede tener armas nucleares, mientras que Irán defiende este potencial nuclear para ocuparlo como energía nuclear. Eso es lo que dice Irán. Pero lo que se sabe es que desarrolla o intenta desarrollar, obviamente, armas nucleares. Tal cual. Vamos a estar atentos entonces a cómo se desarrolla esto. Es de madrugada ya en Israel e Irán, y vamos a tener más información entonces mañana por la mañana. Nos vamos ahora a India, porque hoy ocurrió un desastre aéreo. Tremendo, Alicia, qué tragedia. Ahí tenemos el momento exacto en que este avión despega. Un minuto después ya se estrella entonces, y lo más grave es que se estrella en una zona residencial, en un edificio universitario, una escuela de medicina. Se estrella este avión, todos los pasajeros murieron, menos uno que sobrevivió, que eso también es bastante increíble. Veamos el informe de Laura Soto para saber qué fue lo que pasó. Llevaba apenas unos pocos segundos de haber iniciado su ascenso cuando las cosas empezaron a fallar. India fue este jueves el escenario de uno de los peores desastres aéreos del siglo. 242 personas iban a bordo del vuelo 171 de Air India con destino a Londres, cuando por razones que se desconocen, el avión comenzó a descender poco después de su despegue, impactando en una zona residencial cercana al aeropuerto. Estoy totalmente conmocionado por el incidente ocurrido hoy cerca del aeropuerto de Ahmedabad. Fue muy trágico y terrible. Debo decir que aún sigo en estado de shock. Ahora mismo solo puedo pensar en los pasajeros, sus familias, en lo que deben estar pasando, y especialmente en los civiles que se encuentran cerca del lugar del accidente. El accidente ocurrió en Ahmedabad, la ciudad más poblada del estado de Gujarat, al oeste del país. Después de su despegue a las 1:38 con 38 minutos, el avión colisionó en el campus de una facultad de medicina local, ubicada a pocos kilómetros del aeropuerto de la ciudad. Ahí la aeronave impactó primero contra un edificio que funcionaba como comedor para los estudiantes, donde en ese momento almorzaban decenas de personas. Luego continuó su trayecto, dañando el complejo de apartamentos de la facultad. Mi oficina está a 200 metros del lugar del accidente. Escuché un ruido fuerte y salí. Entonces vi una densa nube de humo. La gente empezó a correr descontroladamente. Mi tío estaba en el avión. Me enteré del accidente aéreo alrededor de las 2:30 o 3 de la tarde. Primero vine aquí, luego fui al aeropuerto y luego al hospital civil, pero todavía no podemos obtener ningún detalle sobre las personas que estaban en el avión. Mi hijo fue al albergue a almorzar. El avión se estrelló ahí. No le pasó nada a mi hijo. He hablado con él. Murieron personas. Según informaron funcionarios de salud a CNN, al menos 290 personas murieron. Eso quiere decir que más de 40 de las víctimas fatales se encontraban en tierra, no al interior del avión.
Sorprendentemente, hubo un pasajero que sobrevivió al accidente. Se trata de Biswash Kumar Ramesh, un ciudadano británico de 40 años, nacido en India. Estaba sentado en el asiento 11A, al lado de la salida de emergencia, y según explicó, logró saltar en el último momento. Dice que cuando se dio cuenta de que algo andaba mal con la aeronave, justo cuando ésta aún ganaba altitud y estaba a punto de despegar del aeropuerto de Ahmedabad, abrió la puerta de emergencia y saltó. Esa es su versión de los hechos, saltó. El avión no estaba a la altura adecuada, por lo que sufrió algunas lesiones por el impacto. Aparte de eso, logró sobrevivir y está muy agradecido. Él viajaba con su hermano, que se encontraba sentado en otra fila y no sobrevivió. En total eran 12 tripulantes y 230 pasajeros. De ellos, 169 eran ciudadanos indios, 53 británicos, 7 portugueses y una canadiense. El avión llevaba casi 125.000 litros de combustible y la temperatura alcanzó niveles extremos. No había posibilidad de salvar a nadie. Visité el lugar del accidente. La recuperación de los cadáveres de los pasajeros está casi completa. Las imágenes y noticias de la India son absolutamente devastadoras. Hay familias británicas e indias en todo el país que están totalmente afectadas por esto. Y ante todo, los acompañamos. Obviamente la investigación está en curso. Hemos enviado un equipo de investigación dirigido por el secretario de Asuntos Exteriores. El avión involucrado era un Boeing 787-8 Dreamliner. Este es el primer accidente fatal que involucra a este modelo, según Aviation Safety Network. Las autoridades recuperaron la caja negra de la aeronave, la cual ayudará a determinar la causa de este fatal accidente. Bueno, y también antes de pasar al siguiente tema, tenemos la imagen en vivo de cómo amanece India, entonces el lugar donde se estrella este avión. Ahí lo vemos entonces, así quedó esta residencia universitaria y siguen entonces los trabajos de limpieza y recuperación. Todavía no se sabe cuál fue la causa de que se estrellara este avión, pero sí ya se recuperó la caja negra, como decía en su informe Laura. Y vamos a terminar en Argentina. A ver. Cristina Fernández. Exactamente, salió de nuevo al balcón a saludar a sus simpatizantes porque nuevamente se están reuniendo afuera de su casa, quienes la apoyan. Son hartas personas quienes han estado durante toda la jornada afuera de la casa de Cristina. Hoy habló el abogado. Dijo que va a ser precisamente este departamento del barrio de Constitución, en el centro de Buenos Aires, donde pidieron que ella cumpla su arresto y aseguraron que se va a presentar en los próximos días al tribunal y no descartan acudir a instancias internacionales. Escuchemos lo que dijo el abogado de Cristina. Respecto de acudir a organismos internacionales, bueno, eso yo ya lo mencioné también en el día de ayer, que es una de las estrategias que seguramente vamos a seguir. El pedido que se hizo indica como domicilio así que bueno, es... otra vez, lo que yo creo, miren, lo que yo creo no es significativo, es lo que corresponde jurídicamente. Yo creo que corresponde jurídicamente y por eso lo solicitamos. Tiene 5 días para presentarse ante el tribunal Cristina Fernández para ser finalmente detenida. Ya pues, seguimos atentamente aquello. Felicitaciones por el Conexión Global de ayer, súper interesante. Y ojo, si se lo perdieron, está en nuestra página web. Así es. Así que lo pueden revisar igual. Nos vamos a la pausa y regresamos con más a CNN Prime. Vamos a otras materias. La obra Estampida Humana, que fue parte de Teatro a Mil 2025, volvió a presentarse en el Centro Cultural Gabriela Mistral con Coca Guasini como actriz invitada. La producción reúne 3 historias que invitan a reflexionar sobre la violencia, el miedo y la desesperanza, pero en clave humorística. Sandro Lavarría nos cuenta más. Después de un exitoso estreno en enero como parte de Teatro a Mil, Estampida Humana volvió a integrarse a la cartelera del Centro Cultural Gabriela Mistral. Nuestro futuro fue secuestrado. Hermosas y muy positivas expectativas porque tuvimos una linda recepción en enero. Hemos hecho algunos ajustes para que la obra corra mejor todavía, así que esperamos que se disfrute mucho. El montaje reúne 3 historias. La de una comunidad que discute por la presencia de vagabundos en la plaza de su barrio.
La de una tienda de deco hogar que está al borde de la quiebra y la de una facción de izquierda clandestina al interior de Carabineros que busca hacer pública su adhesión a la transformación del país. Combinando el drama con la comedia y el absurdo, la obra busca reflexionar sobre la violencia, el miedo y la desesperanza. ¿Qué va a ser del futuro? Creemos que estamos, en términos de contexto país y contexto global, eso está siendo un poco el paraguas que cae sobre todos. Está mucho la idea de pues, si ya el mundo se va a acabar, ya los recursos no quedan. Nuestro foco de acción, por decirlo de alguna manera, es la problematización sobre los temas, ¿cierto? O sea, hacernos preguntas, debatir y no tener una posición cerrada, digamos. Entonces tomamos esos temas y tratamos de que se expongan de tal manera que los espectadores vayan preguntándose cosas o riéndose, porque obviamente con mucho humor, todo esto es muy ridículo. La producción de Teatro Bonobo incluye varias innovaciones para esta temporada. La primera de ellas es tener a Coca Guasini como actriz invitada. Yo me integré a un grupo que lleva 10 años trabajando juntos, que tienen su propio lenguaje, que son grupo. Pero son todos muy generosos, aparte de lo talentosos, muy generosos. Entonces, bueno, Pablo y la Andreina como directores también muy certeros en guiarte cómo, por dónde, porque ellos tienen su lenguaje que es bien particular. Y la segunda es combinar los elementos teatrales tan propios de su trabajo con lo audiovisual. No sabíamos cómo hacerlo, encontramos que era súper difícil y afortunadamente llegó a nuestro equipo Alex Vagon, que nos hizo ver que todo era posible. Y fue muy entretenido porque pudimos grabar como en estudio una de las historias de la obra, editar. En realidad el trabajo audiovisual es bien teatral, así es que le aporta a la obra también mucho. Tiene mucho humor y nada, yo me he ido adaptando a todo. Bueno, siempre me he adaptado. Estampida Humana se estará presentando en el Centro Cultural Gabriela Mistral de jueves a domingos hasta el 29 de junio. Termina CNN Prime. En unos minutos nos reencontramos después de CNN Tiempo. Por supuesto, en Aquí se debate. En CNN Chile está buenísimo el panel y muchos temas muy candentes que debatir, así que promete sacar chispas. Y, por supuesto, después está Última Mirada con Fernando Paulsen. Jueves 12 de junio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.